Hola guerreros, en el otro video ya hablamos sobre cómo aumentar la cantidad de dominadas y hoy hablaremos sobre cómo aumentar flexiones. Les contaré sobre 5 maneras de cómo lograrlo. ¿Están listos? ¡Vamos! Ante todo amigos, obviamente es importante que hacemos las flexiones con buena técnica, ya que unas 3 flexiones mal hechas valen como una flexión bien ejecutada. Así que realmente no tiene sentido centrarse en aumentar las repeticiones si todavía las que haces no las haces bien. En una flexión, nuestro objetivo es levantar el peso de nuestro cuerpo, empujarlo del suelo, por así decirlo. Cambiando los ángulos y posición de las manos, podemos o facilitar o complicar lo que nos cuesta hacer una repetición. Y también haciéndolo con mala técnica inconscientemente o conscientemente facilitamos nuestra tarea, no usando todos los músculos que deberían trabajar en este ejercicio y no levantando el peso como se debe. Entonces empezamos. Supongamos que no puedes hacer ni una repetición. En caso de dominadas usamos la banda elástica para lograrla, pero aquí necesitamos que nuestra abuela nos dé un empujón. Bueno, en caso de que su abuela no entrena con ustedes, vamos a usar otra técnica. Empezamos con elevación. Pueden usar una caja, por ejemplo. En cada repetición tratamos de tocar la superficie con el pecho. Con el máximo esfuerzo les debe salir 10-15 reps. Si sale más, ya bajen un poco la superficie, así aumentando la carga. El volumen de entreno también es muy importante. Tienen que hacer al menos unos 10 intentos por entreno. Para un principiante eso puede parecer mucho, pero no les digo hacerlo seguido. Pueden distribuirlo hasta durante el día. Según varios estudios amigos, lo más importante es el volumen de entreno. Así que si hiciste 2 intentos, te vas a tardar mucho en progresar. También aquí un dato curioso. Las flexiones con una pequeña elevación son más complicadas que unas tradicionales. Suena ilógico, pero miren, si tu objetivo es el mayor rango posible y quieres tocar la superficie con el pecho, una pequeña elevación te ayudará a lograr justamente eso, mientras que en unas tradicionales la cabeza nos obstruye de lograr un rango similar. Pero bueno, volvamos a nuestras flexiones y ya estás a 10, 15 o puede ser 20 flexiones bien hechas en el suelo. Bien hechas, bro, porque justamente los que pueden hacer unas 40, 50 malitas de las bien hechas tendrán justamente 20. ¿Cómo progresar de ahí? Les voy a dar 5 estrategias. Lo primero será hacer rutinas que involucran tiempo, intensidad y bastante volumen. Como ya decía, una cosa, si pudiendo hacer 20 flexiones, tú tiraste 3 sets y ya está. Otra cosa, si con eso armas una rutina en la cual completas 300, después 500 flexiones o más. Y no solo completas, sino cada vez tratas de hacerlo en menor tiempo posible. Por ejemplo, de 20 flexiones bajando a 10 y otra vez subiendo a 20. Después tu objetivo puede ser de 25 a 10 y para arriba. Si no te sale hacer alguna cantidad aún, haces lo que te sale y después inmediatamente rematas los reps que faltan. Tienes que aprender a luchar, poner objetivos e intentar hacer lo que aún no puedes hacer. Porque si no, el entreno en cual estás cómodo y haces lo que ya puedes hacer, no te hará progresar para nada. De hecho, olviden que la cantidad de reps alta es para resistencia y no aumentará tu músculo. Para aumento de músculo, todos los rangos son importantes.
La única cuestión es cómo lo haces y si creas el estrés metabólico. Por ejemplo, si alguien puede hacer press banca con 150 kilos, puedo hacer a llorar esa persona con solo 40. Y es un trabajo igual de importante. Así que ya tenemos lo primero. Al completar este tipo de rutinas, tu capacidad irá aumentando sin ninguna duda. El segundo, amigo, sería usar peso adicional. Ya lo cubrí en uno de los videos y esto está relacionado con un estudio. Cuando usamos peso, nuestro cuerpo no solamente desarrolla más músculo, sino también mejora la conexión neuromuscular. Cuando quitamos el peso, ya necesitamos menos tejidos para hacer el mismo trabajo, o pues podemos mejorar en la cantidad de las reps que hacemos. Pero realmente no hace falta que tiras a tu abuela encima y haces unas reps medio chungas. Por ejemplo, con un chalequito de 20, haciendo las reps con una pequeña elevación y tocando el pecho, hasta con 20 reps ya estarás sintiendo todo el sabor de la vida. Obviamente puedes poner un disco atrás o usar una liga para crear resistencia adicional o hasta pedir que alguien te presione desde arriba. Pero ya entendiste la idea, eso te ayudará a romper el estanque. El tercero, amigo, será usar otros ejercicios. Como con todo, si nos centramos demasiado en una cosa, esa cosa solamente puede ir alejándose de nosotros. Así que debemos ver nuestro objetivo de una manera más estratégica. Podemos pensar en todos los músculos que trabajan en las flexiones y paralelamente ir fortaleciéndolos con otros ejercicios. Pecho, brazos, hasta la espalda y core trabajan en las flexiones. Si la espalda no trabajase, nuestro torso se caería al suelo como un saco de papas. Así que algo como fondos, press banca y varios otros ejercicios de empuje y no solo de empuje les ayudarán a fortalecer su cuerpo más y en fin poder hacer más flexiones en cada set. El cuarto, amigo, sería cambiar ángulos y tipos de flexiones. Por ejemplo, cuando estamos haciendo las flexiones profundas, que también llaman deep push-up, ahí abordamos más deltoide anterior, o cuando hacemos flexiones declinadas, nuestro pecho trabaja más. Me gusta hacer entrenos de flexiones explosivas. Al que le interesa puede intentar 500 club push-ups. Eso ayudará un montón. La explosividad no se trata de ser solamente cool para llamar la atención de todos. En una repetición explosiva ejecutamos el mismo trabajo en menor tiempo, así que es imposible de no tener beneficios a largo plazo incorporando este tipo de trabajo. Y el último, pero muy importante, son los supersets. Los supersets son la clave de todo realmente y entreno casi siempre con supersets. Los supersets no son solamente dominada más a fondo haciendo todo sin bajar de la barra. Virtualmente se puede crear la cantidad infinita de supersets con varios tipos de ejercicios. Imagínate, haces press banca, lo rematas con flexiones, es un superset. En un superset puedes hacer músculos protagonistas en el primer ejercicio y los mismos en el segundo, o protagonistas en el primero y antagonistas en el segundo, como sería combinar dominadas con flexiones, por ejemplo. Puedes tener más de 2 ejercicios en un superset, pero el superset tiene que estar bien pensado y diseñado, y en un set todo se hace sin descanso. Este tipo de trabajo te llevará al otro nivel. La diferencia será enorme empezando a hacer cosas de esta manera. Amigo, tal vez no persigues hacer una cantidad enorme de flexiones, pero de todos modos, estos consejos te deben ayudar en los entrenamientos en general. Puedes aplicarlos a otros ejercicios también.
empieza a entrenar de verdad y deja de pasear por el gimnasio. Espero que aprendiste algo nuevo y no olvides que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. Nos vemos.